del colágeno subendotelial con una glicoproteína de membrana que se encuentra en las plaquetas, que es la glicoproteína 1B59, mediada por el factor de von Willebrand. Ahora volvemos a esta diapo, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos la plaqueta, que en condiciones normales, acuérdense, cuando vieron en la clase pasada la ultraestructura de las plaquetas, tienen un glicocáliz de superficie, ¿sí?, con carga negativa que hace que repela en condiciones normales las plaquetas unas de otras. Ahora, cuando se produce la activación de la plaqueta, las plaquetas tienden a agregarse, ¿bien? Ahora, esta unión del colágeno con la plaqueta es a través de esta glicoproteína de membrana, que es la glicoproteína 1B. La van a encontrar como 1B o 1B59. A través de puentes con el factor de von Willebrand. ¿Bien? Sí, gracias. Entonces, eso es lo que sería la adhesión. Si quieren, antes de seguir avanzando, que hacemos un repasito de hemostasia primaria, les termino de mostrar el cuadro general, ¿no? Después de la hemostasia primaria, que es fundamentalmente endotelio y plaquetas, tenemos la hemostasia secundaria. ¿Y cuál es la finalidad de la hemostasia secundaria? Es la de consolidar ese trombo blanco o ese trombo plaquetario mediante la formación de fibrina para darle estabilidad al trombo, ¿sí? De manera, digamos, arbitraria para el estudio, vemos que la hemostasia secundaria se divide en una vía extrínseca y en una vía intrínseca. Extrínseca, ¿por qué? Porque participan factores por fuera de la sangre, como es el factor tisular, ¿bien? Por eso se habla de una vía extrínseca. Y una vía intrínseca, que es una vía más lenta de contacto, ¿bien? Que van a converger en una vía, común, que es la vía por la cual se activa el factor 10, como lo vamos a ver ahora, ¿bien? Y después, una vez que se formó el trombo, tengo que tener mi sistema de contrarregulación, que es el sistema fibrinolítico, que lo que va a hacer es degradar el coágulo a través de la plasmina, que esto lo van a ver la clase siguiente. Pero siempre cuando hablemos de hemostasia, tengan en cuenta esta idea del global. Por eso les armé esta diapo: hemostasia primaria, hemostasia secundaria, con su vía extrínseca y su vía intrínseca, y su sistema de contrarregulación, que es el sistema fibrinolítico, ¿sí? Esto lo tienen Profe, ¿te puedo claro. hacer una consulta? Sí. Si nos preguntan cuáles son los componentes de la hemostasia secundaria, ¿cuáles serían? La hemostasia secundaria es la Los cascada de coagulación. componentes. Los ¿Cascada componentes de son la coagulación? cascada de coagulación. ¿Solo cascada de coagulación sería la respuesta? Claro, la cascada de coagulación, y después vamos a ver que hay complejos específicos, como vamos a ver ahora, que son la tenasa de la vía extrínseca, la tenasa de la vía intrínseca y el complejo protrombinasa. Esos son los tres componentes fundamentales de la hemostasia secundaria. Pero por eso yo Gracias. les decía, cuando hablamos de hemostasia primaria, tengo que pensar en plaqueta y endotelio. Cuando pienso en hemostasia secundaria, tengo que pensar en todos los sininógenos o las proteasas que circulan en la sangre, que lo que van a permitir es justamente la degradación. O sea, ¿cuál es la finalidad de la coagulación? Es formar fibrina para estabilizar el trombo que se formó en la hemostasia primaria. ¿Bien? Bueno, Profe, una entonces, pregunta. ¿Cuándo se va a sí. realizar el sondeo? Ahora si quieren intento de vuelta porque no me había dejado cargarlo. Esperen, ¿eh? Que no me deja cargar, no me aparece el panel para cargarlo. ¿Qué pasó? Pongo, a ver, un minutito, no usen el chat porque cada vez que quiero cargar el sondeo me aparece un chat y me tapa
la acción del sondeo. No, no me está permitiendo cargar el sondeo. Ahora en un ratito lo... Igual no se preocupen porque como hoy es el último día en el que estamos poniendo un solo horario, no va a ser tan estricto el tema del presente, chicos, quédense tranquilos. Ahora después igualmente intento cargarlo, ¿sí? Pero si les parece, Por seguimos con la clase para no no, perder continuidad. ¿Les parece? no querés que lo dejemos en el chat, sino ponemos nombre, apellido y Ah, comisión. dale. Porque pongo agregar panel pongo sondeo y no me permite administrar sondeo una vez que lo abro. Me aparece solo preguntas y respuestas y subtítulos y puntos. No sé por qué. Listo, entonces escribimos en el chat. Gracias. Dale. Igual ya les digo, hoy por ser el último día en el cual no tienen doble horario para elegir, vamos a hacerlo un poco más laxo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Bueno, entonces, importante que tengan idea de este pantallazo general de la hemostasia en su totalidad, con todo lo que implica la hemostasia primaria y secundaria y el sistema fibrinolítico, ¿sí? Entonces, como decíamos, en la hemostasia primaria lo primero que se produce es la adhesión del vaso, de la plaqueta al vaso, mediada por estas glicoproteínas de superficie, ¿sí? Estos receptores plaquetarios son proteínas integrales de la membrana que pertenecen a la matriz, que pertenecen, perdón, a receptores conocidos como integrinas, ¿bien? Y habíamos dicho que estaba mediado por un cofactor, que era el factor de von Willebrand, ¿bien? Entonces, fíjense, una vez que la plaqueta se adhirió, se produce la activación. Cuando se activa, gracias a la unión al factor de von Willebrand, lo que hacen es cambiar su forma emitiendo pseudópodos, ¿bien? Fíjense entonces, Profe, el factor de von Willebrand, lo que va... Sí, una consulta. Si mi pregunta, ¿qué es la hemostasia secundaria? Si yo pongo que es la vía intrínseca, la vía extrínseca y para llegar a una vía común, ¿está mal? no, está perfecto, está bien. Después vamos a ver que de manera esquemática se divide en extrínseca e intrínseca y una vía común, que lo seguimos estudiando y lo seguimos explicando de esta forma. ¿Por qué? Porque también se justifica mediante las pruebas de laboratorio que utilicemos para evaluar una y otra vía, pero hoy por hoy existe una teoría que es la teoría celular de la coagulación, que deja obsoleta esta cascada de la coagulación, que ahora lo vamos a ver en unos minutitos, ¿sí? Entonces, fíjense, sí. Bien, entonces fíjense que teníamos, esta es la pared de la plaqueta, con su glicoproteína de membrana, fundamentalmente la glicoproteína 1B59, que mediante el factor de von Willebrand se va a unir al colágeno, ¿sí? Esto es la adhesión plaquetaria. Una vez que se adhiere mediado por el factor de von Willebrand, la plaqueta se activaba, emitía pseudópodos, y una vez que se activaba, se producía la secreción, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es el factor de von Willebrand? ¿Quién me lo puede explicar? Lo vieron el otro día cuando vieron la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Están como al Profe, lo que principio. me acuerdo es que el factor sería o que funcionaría como la puente entre la glucoproteína plaquetaria y el colágeno, Perfecto, eso es y como que yo por les allí son mostraba Si no me recién. almacenados equivoco, en las Esto, ¿sí? plaquetas. es una Este proteína también puente producida por entre el la endotelio, ¿no? glicoproteína, el colágeno y este factor de von Willebrand. ¿Pero qué es? Más allá de la función que cumple, ¿qué es el factor de von Willebrand? Es Una es proteína. una proteína glucoproteína. producida por el endotelio, ¿no? Perfecto, es una glucoproteína que está sintetizada por el endotelio y por los megacariocitos también, ¿sí? Fíjense, es una proteína metamérica que se sintetiza fundamentalmente en el endotelio vascular, en los megacariocitos, ¿bien? Que tiene una vida media de unas 12 horas aproximadamente. Fíjense que hay una secreción constitutiva, o sea, continuamente hay secreción de factor de von Willebrand, que lo vamos a encontrar en la sangre, pero también hay una secreción que está regulada, ¿sí? En forma de multímeros de factor de von Willebrand. ¿Y por qué va a Con estar el regulada hemisferio del cerebro que... fundamentalmente? Por la citoquina,
por la hipoxia y cuando hay una Por la fricción hipoxia. elevada. Estos tres estímulos lo que van a favorecer es la secreción del factor de von Willebrand de manera multimérica, ¿sí? Dentro de la célula, el factor de von Willebrand lo vamos a ver como los cuerpos de Widel-Palade en las células endoteliales y en los gránulos alfas de las plaquetas, ¿sí? Esta glicoproteína plasmática, aproximadamente 80% se la encuentra libre en sangre, derivada del endotelio, porque hay una secreción constitutiva, como dijimos, en general como pequeños multímeros, y un 20% va a estar regulado, o sea, va a estar almacenado en las plaquetas circulantes, ¿sí? Para que cuando se produce la activación plaquetaria, liberen este factor de von Willebrand, que lo que va a hacer es favorecer la adhesión entre la glicoproteína de membrana y el colágeno subendotelial. ¿Bien? Este es un esquema del procesamiento, este factor de von Willebrand, viene en las células endoteliales donde se forman el retículo endoplasmático, y se dimeriza, se glucosila y son transportados después al aparato de Golgi y continúan los gránulos de secreción, como estos gránulos que dijimos, cuerpos de Widel-Palade, donde termina su maduración formando los multímeros. ¿Bien? Este sería el proceso de síntesis de este factor tan importante. Y este Profe, factor, sí, los cuerpos de Weevil-Palade, ¿qué vendrían a ser como sería una inclusión como la fuente de citoplasmática que reserva, posee ese factor? ¿cómo? Que vendría a ser como una inclusión citoplasmática, como los gránulos Son que como veníamos gránulos hablando. que contienen dentro el factor de von Willebrand. Bien, perfecto. ¿Bien? Gracias. Profe, ¿qué sería la fricción elevada en ese caso? La fricción elevada es cuando aumenta el shear stress, el estrés parietal. Recuerden que cuando en la clase pasada vieron que uno de los determinantes de la hemostasia primaria es el endotelio, yo les había mencionado cuando vimos inflamación que el endotelio no es algo inerte, sino que es un transductor polimodal bifásico. Entonces, dentro de la superficie de las células endoteliales tienen pequeñas microvellosidades que lo que hacen es ir regulando o ir percibiendo, mejor dicho, cómo es el flujo sanguíneo. Cuando se genera turbulencia, ¿sí? O cuando hay una zona de obstrucción, por ejemplo, por una placa de ateroma, una placa de colesterol, aumenta la zona de fricción, aumenta el shear stress o estrés parietal. Bien, a eso se refiere con fricción elevada. Entonces, cuando hay una alteración del flujo sanguíneo, Muchas que vamos gracias. a ver, cuando veamos la parte cardiovascular, vamos a ver que tiene una cierta característica donde la velocidad es máxima en el centro del vaso y el flujo sanguíneo es más lento cerca de la pared del vaso, tiene la forma como si fuera de una bala, ¿sí? Cuando uno ve el dibujo ve pared del vaso y tiene este formato así, como si fuera una bala, donde el flujo de mayor velocidad es en el centro del vaso y cercano a la pared del vaso el flujo sanguíneo es más lento, ¿sí? Y justamente este enlentecimiento del flujo sanguíneo lo que permite es la interacción del endotelio con las células para que llegue al caso que necesiten migrar los leucocitos por una reacción inflamatoria o tengan que actuar las plaquetas porque tienen que reparar las células estén próximas al endotelio, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas circunstancias lo que va a hacer es aumentar la liberación del factor de von Willebrand, ¿bien? ¿Y cuáles son las tres funciones fisiológicas del factor de von Willebrand? Y esto puede ser pregunta de examen, no sé, no me digan que no se los dije. Pueden mediar la adhesión de las plaquetas a los sitios de daño vascular mediante la unión al receptor glicoproteico 1B59, o lo van a encontrar como glicoproteína 1B, al colágeno en el endotelio, en el subendotelio vascular, ¿sí? Lo que van a hacer es facilitar la agregación plaquetaria por medio de la unión a la glicoproteína 2B3A, o bien se unen al factor 8 y lo protegen de su degradación proteolítica provocado por la proteína C activada. Profe, una consulta. Sí. Una cosa que no me quedó claro sería, ¿qué función cumple este factor 8? El factor 8 ahora lo vamos a ver cuando veamos la cascada de coagulación. Vas a ver que el factor 8 junto con el factor 9 te va a formar la tenaza de la vía intrínseca. Por eso es tan importante protegerlo. Ah, sí, dale, muchas Lo que pasa gracias. es que todavía no vimos el factor 8. Yo me estoy adelantando, haciendo un breve repaso para que vayan hilando cosas de lo que vieron en la clase anterior, ¿sí? Entonces, en resumen, favorece la adhesión plaquetaria. Acuérdense que adhesión es la glicoproteína 1B.
la agregación de la plaqueta, que es a través de la glicoproteína 2B3A, y evita la degradación del factor 8, protegiéndolo de la degradación provocada por la proteína C. ¿Sí? Van a ver Profe, después. una consulta. Sí. Quería saber más o menos cómo sería la interacción entre la glucoproteína, el factor de von Willebrand y colágeno, o sea, a través de qué él puede llegar, digamos, a realizar esa unión, porque ¿qué sería un intercambio entre polos? Vos tenés un receptor de membrana, ¿sí?, que tiene afinidad por este factor, que es el factor de von Willebrand. O sea, el factor de von Willebrand lo que hace es unirse al colágeno. Y al unirse al colágeno, esto actúa como puente para que se una la proteína a través de esta glicoproteína de membrana. Y esas interacciones específicamente, ¿cómo, o sea, a través de qué, cómo es que se pega el factor de von Willebrand al colágeno? Porque cuando la plaqueta se activa, expone estas glicoproteínas, no solo, cuando se produce la activación, no solo cambia de forma, sino que se produce el fenómeno de secreción. Y cuando se produce la secreción, se liberan gránulos alfa y gránulos densos, ¿sí? Y además se expone las glicoproteínas de membrana para facilitar la adhesión y agregación plaquetaria. La activación de la plaqueta implica esto, la exposición de glicoproteínas de superficie y la liberación de sustancias procoagulantes. Está bien, gracias. O sea, en condiciones normales no está el factor de von Willebrand expuesto a esta glicoproteína de superficie. ¿Por qué? Porque se expone una vez que se activó la plaqueta. Si no, todas las plaquetas se irían fijando al factor de von Willebrand que circula normalmente en sangre. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, una vez que se activó, emitió los pseudópodos, se produce la secreción. Si al activarse la plaqueta, fíjense que el contenido de esos gránulos densos es liberado por exocitosis. De los gránulos densos se va a liberar ATP, ADP, serotonina y calcio, que van a ver que son cofactores importantes para la hemostasia secundaria, ¿bien? Y de los gránulos alfa se van a liberar factor de von Willebrand y dos factores de la coagulación como son el factor 5 y el fibrinógeno. Bien, entonces uno esquemáticamente separa hemostasia primaria y secundaria, pero fíjense que ya la plaqueta está liberando factores de la coagulación, ¿bien? Y cofactores de la coagulación. Entonces, el ADP y el tromboxano A2 se ponen en marcha una reacción autocatalítica que lo que lleva es a la formación del tapón hemostático primario. O sea, se va a producir la agregación plaquetaria, ¿sí? Esta agregación primero es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque la unión plaqueta-plaqueta es una unión muy lábil, es una unión que no es firme. ¿Qué le está faltando para tener firmeza? La fibrina, ¿sí? Y esa formación de la fibrina depende de la cascada de la coagulación o de la hemostasia secundaria. Pero en simultáneo se va produciendo todo este proceso. ¿Se entiende? Esperen que les voy a poner un videito. No, perdón, profe, ¿podés repetir lo que dijiste recién en la diapo esa del tromboxano? Sí, ya. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Sí. Acá. Como yo les decía, una vez que la plaqueta se adhirió, la plaqueta se activó, ¿sí? Emite los pseudópodos, se produce la secreción de todas estas sustancias vasoactivas y dentro de estas sustancias vasoactivas liberan ADP y tromboxano A2, que vamos a ver son fundamentales en la hemostasia secundaria, ¿sí? Pero esta unión plaqueta-plaqueta, ¿cómo se producía la unión plaqueta-plaqueta? ¿Se acuerdan? Es A el través factor de... de von Willebrand también. No, la unión Unir mediante el fibrinógeno. plaqueta-colágeno es a través del factor de von Willebrand. Pero la unión, o sea, la agregación plaquetaria mediada por qué glicoproteína estaba. Por la No sé si está bien, pero me parece que sería la degradación de afibrina. No sé. No, miren, acá. La Esquema, glicoproteína fíjense. 2B3A. La B3A. plaqueta se une al colágeno subendotelial a través de la glicoproteína 1B, mediado por el factor de von Willebrand. ¿Bien?
Ahora, esto es lo que se llama adhesión plaquetaria. La plaqueta se une a la pared del vaso. Por eso les remarco el concepto y les digo quién participa. Presten atención, esto lo tendrían que haber visto en la clase pasada. Fíjense, Profe, ¿no era glucoproteína 2B y 3A? claro, y la agregación plaquetaria, la unión plaqueta a plaqueta, está mediada por la glicoproteína 2B3A, que utiliza como puente el fibrinógeno. El ADP y el tromboxano A2, no más recuerdo, que se unen a otras plaquetas, y a través de esta glucoproteína las plaquetas se van uniendo. Exacto, el tromboxano A2 y el ADP actúa como un importante cofactor que cataliza esta reacción autocatalítica donde se van agregando más plaquetas, ¿sí? Y ¿El como les puente de decía, fibrinógeno, profe, dijo? claro, se forma la unión de dos plaquetas a través de la glicoproteína 2B3A con el fibrinógeno como puente. El fibrinógeno puente tiene que activar a fibrina y ahí es donde entra la cascada de la coagulación. Entonces, profe, disculpa que te interrumpa. Nosotros tenemos lo que es adhesión, activación y, bueno, va a estar la secreción, donde el ADP y el tromboxano 2 van a ser cofactor de agregación plaquetaria para que se unan Pero en la mediante la secreción se glicoproteína libera todo 2B3A. esto. ADP, ATP, serotonina, calcio, factor de von Willebrand, factor 5, fibrinógeno. Dentro de estas sustancias que se secretan, vos tenés además el ATP y el tromboxano A2 que son potentes procoagulantes, ¿sí? Y lo que hacen es catalizar esta reacción autocatalítica, que permite que se sigan agregando más plaquetas. O sea, en simultáneo la plaqueta tiene que ver la forma de activar la cascada de la coagulación para formar fibrina. Si no, el trombo plaquetario es un trombo lábil. Enseguida es como que se rompe. Es lo que le pasa al paciente anticoagulado. El paciente anticoagulado lo que tiene es indemne la hemostasia primaria porque no está alterada la agregación de las plaquetas, pero no tiene o tiene afectada la cascada de la coagulación y por eso tiende a sangrar más fácil. ¿Por qué? Porque solamente se le forma este trombo de plaquetas, el trombo blanco. ¿Sí? Yo ahora les pongo un videíto, espero que lo puedan ver. No, esperen. ¿Están viendo ahí? No se ve Todavía nada. no, profe. No. Todavía no, pero parece que estuviese cargando. Bien. Si no lo pudieran ver, porque es un videito muy práctico que dura, nada, 2 minutos. Si no lo pueden ver, se los cargo al campus, ¿sí? Vamos a ver si... Profe, ¿estas filminas están en el campus? ¿Lo están viendo? No, profe. No, profe. Está Se lejos. escucha, pero no se ve nada. Bueno, básicamente el video dura 2 minutos y es todas estas fotos que yo les mostré del colágeno uniéndose, son capturas de pantalla de este videito. Lo que pasa es que viéndolo de manera dinámico está buenísimo para que lo entiendan mejor. Intento compartirlo de vuelta, a ver. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, profesor. Are recruited to the site of vessel injury by now exposed molecules of the vessel wall, such as collagen and von Willebrand. This factor mediates the linking of platelets to collagen via a specific receptor in the platelet membrane. The resulting change of shape of the platelet from its resting state into the dendritic form indicates activation. The activated platelet in turn releases prothrombotic molecules such as adenosine diphosphate. ADP. By binding to its receptors, ATP induces aggregation. And recruits platelets to the site.
Thromboxane is another important mediator of platelet activation and aggregation. Under its influence, the platelets cross-link with each other. These interlocking mechanisms cause platelet Se nos quedó trabado el video, profe. Se escucha el audio, pero el video quedó trabado. platelets also trigger the coagulation cascade and thus the formation of thrombin. Thrombin, in turn, stimulates Yo lo veo bien, profe. Additionally, thrombin induces the formation of fibrin for the mesh stabilizing the cluster. Fíjense que ahí está el trombo plaquetario y estos hilos que aparecen es la trombina que la estabiliza. ¿Sí? It's an obvious therapeutic target in conditions caused by inappropriately triggered blood coagulation. ¿Lo pudieron ver ahí? La verdad No, que yo lo vi trabajamos. todo cortado. Si podría subirlo a campo sería Después buenísimo. te lo subo porque muchas de las diapos que yo saqué son captura de pantalla de este video que después explicativo está buenísimo porque está animado. ¿Sí? Profe, Pero te hago esto una mismo- consulta, nada que ver por ahí. Pero este tema, ¿de dónde es preferible que lo leamos? Porque yo lo he visto en el CUSEI, en el Boron, y bueno, otros libros también. Pero quería saber más que nada ustedes de dónde sacan la información. Vieron que le subimos un artículo complementario, de lectura complementaria. Sí, sí, de la Sociedad Argentina de Hematología. Eso, ese artículo está muy bueno, sobre todo porque habla de la teoría celular de la coagulación y después las cuestiones generales de hemostasia primaria y secundaria de cualquier libro de fisiología, palabras más, palabras menos, dicen lo mismo. Profe, ¿podríamos leerlo Ok, desde el gracias. Gaiton? Sí, no hay problema. No hay problema, chicos, todos tienen más o menos la misma información. Yo después les comparto el videíto, ¿sí? Entonces, esperen que Profe, una estamos- consulta. En la fase de secreción dice que en los gránulos también se sale secreciones lisosómicas de enzimas hidrolíticas. Más adelante vamos a ver. Sí, a ver, se liberan cualquier cantidad de sustancias proinflamatorias, tromboxano, o sea, se liberan, uno menciona las sustancias más importantes, que son estas que les comenté recién, ¿sí? Dale, muchas gracias. Esperen que vamos a seguir entonces compartiendo acá. Eh, ok, a ver qué hay. Ahí está. Ahí están viendo las diapos. Sí, Ahí se profesora. ve. Sí, sí, ahora sí, profe. Entonces, resumen, hemostasia primaria se produce la vasoconstricción mediada por adrenalina, noradrenalina, endotelina, ¿sí? Y el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor, disminuía el radio del vaso, la idepoacel, ¿sí? Y eso disminuía entonces la pérdida de sangre transitoriamente. ¿Qué sustancia se contrapone a la vasoconstricción? El óxido nítrico. Siempre hay un yin y un yang, siempre hay un sistema de contrarregulación. En este caso sería el óxido nítrico. Una vez que se produjo la vasoconstricción, se van a empezar a poner en marcha todos los mecanismos para la formación del tapón plaquetario, ¿sí? Habíamos dicho la adhesión de la plaqueta, cómo se producía, mediada por el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B59, que se une al colágeno subendotelial. Esa es la adhesión plaquetaria. Después tenemos la activación y la secreción de la plaqueta, ¿sí? La activación, cuando la plaqueta cambia su conformación, emitía pseudópodos, como lo vimos, para ir a unirse al sitio de la lesión, y además lo que hace es exponer estas glicoproteínas de superficie, como la glicoproteína 2B3A, ¿bien? Y lo que va a hacer es liberar gran cantidad de tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor, mediado por la vía de la enzima ciclooxigenasa, ¿sí? A través del ácido araquidónico.
Entonces esto es importante porque es un potente factor que tiene efecto autocatalítico para facilitar la agregación de más plaquetas, ¿sí? Y se van a producir reacciones de degranulación donde se van a liberar el contenido tanto de los gránulos alfa como de los gránulos densos para liberar calcio, serotonina, histamina, fibrinógeno, ¿sí? Pero también empiezan a liberarse sustancias con efecto fibrinolítico como la tromboplastina, ¿bien? Y una vez que se generó la secreción y activación, se produce la agregación plaquetaria mediada por la glicoproteína 2B3A, ¿sí? Que permitía la unión plaqueta a plaqueta. Y así se formó el trombo blanco. ¿Bien? Una consulta, profe. ¿La tromboplastina sería como el principal fibrinolítico o hay alguno más? La plasmina es el principal fibrinolítico, que se forma a partir del plasminógeno, ¿sí? Que eso lo van a ver Bien. la próxima clase cuando vean sistemas fibrinolíticos. A lo que voy Bien. mostrándoles es, más allá de que ahora están catalizándose reacciones de procoagulantes, ya empiezan a abrir el paraguas y decir, bueno, esperen, a esta reacción en cadena la tengo que contrarregular, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno esquemáticamente divide en hemostasia primaria, secundaria, vía extrínseca, vía intrínseca, en realidad todos estos fenómenos y procesos se solapan y se superponen temporalmente. Eso es lo que les quiero aclarar, ¿bien? ¿En qué situaciones va a estar alterada la hemostasia primaria? En caso de que haya alguna deficiencia en alguno de estos factores de la coagulación o de las glicoproteínas, por ejemplo en la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? O cuando hay una alteración de la glicoproteína 1B, que se conoce como síndrome de Bernard-Solier, o cuando hay una deficiencia o una alteración en el complejo 2B3A, que es la trombastenia de Glanzmann. Entonces, cualquier mutación en estas glicoproteínas de membrana o en estos factores que participan en la hemostasia primaria van a producir una alteración de la hemostasia primaria que clínicamente se va a manifestar mediante un aumento del tiempo de sangría. Son pacientes que tienen mayor duración del sangrado. ¿Por qué no tienen riesgo de hemorragia? Porque el sistema hemostático secundario está indemne. Entonces, a lo sumo tienen el sangrado prolongado en el tiempo, nada más que eso, ¿sí? Fíjense que el tiempo de sangría normalmente dura entre 2 a 7 minutos. Esta es una prueba de laboratorio que se hace un pequeño tajito, habitualmente en el lóbulo de la oreja, y se contabiliza cuánto tiempo tarda en detenerse el sangrado, ¿sí? Eso evalúa la hemostasia primaria. ¿En qué otra condición o qué otra situación, más allá de condiciones patológicas? Sí. ¿En qué otras condiciones se puede ver alterada la hemostasia primaria más allá de lo patológico? Con el uso de ciertos fármacos, ¿sí? Por ejemplo, la aspirineta. Bien, la aspirineta lo que hace es inhibir a la ciclooxigenasa y por lo tanto inhibe la producción de tromboxano A2, que es un potente, como habíamos dicho, agregante plaquetario, y entonces el paciente va a estar antiagregado, ¿sí? ¿Qué otros antiagregantes plaquetarios conocemos? El clopidogrel, por ejemplo, que inhibe los receptores del ADP, ¿sí? O otros anticoagulantes, antiagregantes de uso endovenoso, como era el aflibercept, que inhibe la glicoproteína 2B3A. Este, por ejemplo, se utiliza en hemodinamia, en pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, donde hay mucha formación de trombo. En algunos casos es necesario el uso de antiagregantes por esta vía, ¿sí? Profe, Sí. Eso te iba a preguntar. mi nombre es José Batista. Recién me desocupé de hacer unos trámites en el puerto. ¿Puedo dar mi presente? Sí, no tomé sondeo todavía y yo les decía a los chicos que por esta semana quizás no seamos tan estrictos porque ya a partir de la otra semana se agrega un segundo horario, así que no te das problema. Si al finalizar la clase podemos tomar el sondeo, genial, y si no, no se preocupen, ¿sí? Lo que más Listo, me importa, listo, chicos, es que aprendan gracias. el tema. Ahí me silenció, gracias. Bien. Profe, te iba a preguntar, ese factor COX que está ahí, ¿es el mismo que utilizan los antiinflamatorios no esteroidales, los AINES? Claro, uno es la ciclooxigenasa 1 y los otros utilizan la ciclooxigenasa 2. ¿Sí? Uno produce Ah, qué una inhibición irreversible y los otros reversibles. Pero sí es la misma, la COX bien. actúa de la misma forma, ¿sí? Gracias. Por eso los pacientes anticoagulados no pueden tomar antiinflamatorios de manera abierta por el riesgo que tienen de sangrado, ¿sí? Esperen que no me deja, ahí está.
Entonces, este pequeño resumen de lo que sería la hemostasia primaria, ¿bien? Ahora, como yo les decía, siempre que se activan los factores procoagulantes, fundamentalmente factor tisular, factor de von Willebrand, tromboxano A2, factor plaquetario, hay también un sistema de contrarregulación como son la trombomodulina, la antitrombina, la proteína C, el óxido nítrico y las prostaciclinas, ¿sí? Que tienen efecto anticoagulante, ¿bien? Ahora, una vez que se activó la hemostasia primaria, en paralelo se activan los mecanismos hemostáticos secundarios donde participa la llamada cascada de la coagulación, que tiene como objetivo fundamental la formación justamente de fibrina, ¿sí? Para estabilizar el trombo y formar un trombo de fibrina. Y esta fibrina, para que no se forme de manera incontrolada, tiene un mecanismo de contrarregulación que es el sistema fibrinolítico mediado por la plasmina. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de hemostasia secundaria, si bien dijimos en los otros casos que hablábamos de endotelio y plaquetas, cuando hablamos de hemostasia secundaria nos referíamos entonces a una cascada de la coagulación. Y se consideró que las reacciones de la coagulación se llevaban a cabo de manera secuencial, en donde un factor era una proenzima que se activaba y transformaba a otra enzima capaz de activar a otra y así sucesivamente, ¿sí? Por eso se hablaba de cascada de la coagulación. ¿Cuál es el objetivo principal de esta cascada de la coagulación? Activar justamente la protrombina a trombina para que la trombina catalice la conversión del fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Esto sería la vía común de la hemostasia. ¿Bien? Esto que yo les decía entonces. Se considera que se llevaban de manera secuencial y se habla de una cascada de la coagulación. Esta es la vía común y teníamos una vía extrínseca y una vía intrínseca. ¿Bien? Objetivo final entonces de la coagulación, que la protrombina se convierta en trombina y que la trombina catalice la conversión del fibrinógeno en fibrina. ¿Para qué? Para estabilizar el trombo plaquetario que se formó en la hemostasia primaria. ¿Bien? Les voy a mostrar. Profe, perdón, ¿puede volver a la filmina anterior? Sí. Gracias. ¿Está? No, la anterior. Esa, gracias. ¿Está? Sí. Gracias. No, de nada. Bueno, ahora después les muestro un videito cuando avancemos un poquito más. Entonces, cuando hablamos de hemostasia normal, el tercer componente que nos faltaba ver eran los factores de la coagulación, ¿sí? Y estos factores de la coagulación, ¿saben qué son los factores de la coagulación o me los podrían definir? Pueden ser enzimas, proteasas, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Inicialmente están inactivos. Las enzimas inactivas se denominan zimógenos, pero sí, en general actúan como enzimas con actividad catalítica, ¿sí? O bien actúan como cofactores. ¿Bien? Fíjense que cada uno es sinónimo, se lo denomina por número o por nombre. El factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es la tromboplastina, el factor 4 en realidad corresponde al calcio, directamente se habla de calcio. Después tenemos el factor 5 y el factor 8, que son dos cofactores importantes, ¿sí? Y fíjense que todos tienen acción serinoproteasa, ¿bien? Entonces, estos factores son sintetizados fundamentalmente a nivel hepático y van a ver que hay una serie de factores que son vitamina K dependientes. Bien, ¿qué significa esto? Que para ser activados necesitan ser carboxilados utilizando la vitamina K como cofactor. ¿Cuáles son esos factores vitamina K dependientes? Y esto es pregunta de examen. Los factores 2, 7, 9 y 10. ¿Sí? Factor 2 o protrombina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Pero fíjense que no solamente estos perdón. factores... Sí, Te hago una pregunta. ¿Cuál sería entonces la definición de lo que son los factores de son zimógenos activos, sí, los zimógenos en realidad son como preenzimas o enzimas inactivas.
que tienen actividad en general serinoproteasa. Gracias. No, de nada. Bien, entonces, fíjense que, como les decía, no solo tenemos factores procoagulantes, vitamina K dependientes, sino que tenemos dos proteínas que actúan con función fibrinolítica, que son la proteína C y la proteína S, ¿sí? Que también son vitamina K dependientes. Entonces, ¿qué es la vitamina K? La vitamina K es una vitamina liposoluble que se absorbe en el intestino delgado, ¿sí? Se almacena en el hígado. Estos, como les decía, son los factores vitamina K dependientes. La mnemotecnia que yo uso es 2790 para acordarme, 2, 7, 9 y 10, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las causas de deficiencia de la vitamina K? Como vimos en hierro, como vimos en ácido fólico o en vitamina B12, ya sea por una ingesta inadecuada, porque haya una alteración en la absorción, o bien porque haya una disminución en los depósitos en caso, por ejemplo, de una enfermedad hepática, ¿sí? La deficiencia de vitamina K suele ser bastante frecuente en los neonatos, por eso cuando nacen los bebés se les administra por vía intramuscular vitamina K para evitar riesgo de sangrados, ¿sí? Y dentro de estos factores vitamina K dependientes, el factor 7 es el que tiene vida media más corta. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo puedo darme cuenta indirectamente de la deficiencia de vitamina K, porque lo que voy a tener alterado es el tiempo es el TP, el tiempo de protrombina, que es la vía que yo tengo de evaluar la vía extrínseca, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, si el deficiencia de vitamina K se prolonga en el tiempo, me van a disminuir los otros factores vitamina K dependientes y también se va a alterar la prueba de laboratorio mediante la cual evalúo la vía intrínseca, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado o TTPA. ¿Bien? ¿Cómo actúa la vitamina K? Fíjense que ese es el ciclo de la vitamina K. Yo tengo la enzima epoxio-reductasa, ¿sí? Que lo que hace es reducir a la vitamina K, pasa de estado oxidado a estado reducido, y esta vitamina K reducida actúa como cofactor de estos factores vitamina K dependientes, y lo que hacen es carboxilarlos, ¿sí? Entonces estos factores carboxilados son la forma activa de estos cofactores de la coagulación. ¿Bien? Esto es importante, ¿por qué? Porque la vitamina K es un target del tratamiento anticoagulante. No sé si escucharon hablar de los anticoagulantes vitamina K dependientes, como puede ser el Sintrom o el Esenocumarol, ¿sí? Lo que hacen es inhibir a estos factores vitamina K dependientes. ¿Bien? Profe, una consulta. Habías dicho hace un segundo sobre factores de coagulación que eran fibrinolíticos y creo que también habías dicho algo de procoagulantes. ¿La diferencia cuál sería? Fíjate que todos estos factores actúan en la cascada de coagulación que vamos a ver ahora, ¿sí? En general como proteasas, algunos como proteasas y otros como cofactores, ¿bien? Y hay dos factores vitamina K dependientes que son fibrinolíticos, que lo van a ver en la clase siguiente porque participan en la fibrinolisis, en la degradación del factor de coagulación, en la degradación de la fibrina, perdón. ¿Y procoagulantes que digamos como que estimulan la coagulación? Recuerden que procoagulantes favorecen la formación de la fibrina. Los antifibrinolíticos son los que la degradan. Recuerden que yo les dije que una de las funciones fisiológicas del factor de von Willebrand era proteger al factor 8 de la proteína C. ¿Se acuerdan? Esperen que voy a silenciar. No se escuchó nada, profe. No, voy a silenciar al resto. Ahí está, ahí silencié a todos para que se escuche mejor. Bien. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije
que una de las funciones del factor de von Willebrand era proteger al factor 8, ¿sí? Fíjense que el factor 8 es un cofactor, ¿bien? Lo protegía de la degradación de la proteína C. No sé si se acuerdan en la diapo donde vimos factor de von Willebrand. Fíjense, ¿la ven ahí? Una de las funciones del factor de von Willebrand era unirse al factor 8 de la cascada de la coagulación y lo protege de la degradación proteolítica mediado por ¿qué? Por la proteína C. Bien, y esta proteína C, como veíamos en el gráfico de recién, es una proteína con efecto antifibrinolítico, ¿sí? Bien, que es vitamina K dependiente, ¿sí? ¿Entendió eso? Entonces, mencionamos solamente dos de los factores que son los más importantes, como es la protrombina, ¿sí? La protrombina es una globulina que tiene un peso molecular de 68.700 Dalton, ¿bien? O la concentración normal en sangre es de 15 miligramos por decilitro, que se va a desdoblar a trombina, ¿bien? Y para su activación normal requiere de la vitamina K. Después tenemos el fibrinógeno, ¿bien? Van a ver que el fibrinógeno tiene un peso molecular de 340 kilodalton, la concentración plasmática normal es de 100 a 700 miligramos por decilitro, y esta molécula está compuesta por 3 pares de cadenas polipeptídicas, alfa, beta y gamma, ¿sí? Y fíjense que el proceso de formación de la fibrina se divide en 3 fases. Una fase que es proteolítica, una fase de polimerización donde se forma la fibrina S y una fase de estabilización. En la fase proteolítica, la protrombina actúa sobre las regiones aminoterminales de las cadenas alfa y beta y se van a liberar dos polipéptidos, ¿sí? Que son el fibrinopéptido A y B, y se forma así el monómero de fibrina. Una vez que se formó el monómero de fibrina, comienza la fase de polimerización con la formación de una fibrina soluble, por eso es fibrina S, ¿bien? Y finalmente se va a estabilizar mediante la fase de estabilización por la unión de puentes covalentes con la fibrina polimerizada, ¿sí? Y el cofactor que participa en esta fase de estabilización es el factor 13 activado, ¿bien? Ahora lo vamos a ver mejor cuando veamos la cascada de la coagulación. Profe, perdón que te moleste, pero ¿qué significa la parte que se desdobla en trombina? ¿Es como que dos monómeros se desliguen o cómo sería el desdoble? No, acordate que la protrombina, a partir de la protrombina se forma la trombina. Y la trombina, ¿qué hace? Degradar el fibrinógeno en fibrina. ¿Te acordás de esto? Claro, pero ¿cómo es la parte del desdoble? No, lo que hace es escindir una Se porción de la desdobla. molécula, ¿sí? Para que a partir del fibrinógeno, que es el precursor de la fibrina, se forme fibrina. Ok. ¿Sí? Es como que el fibrinógeno es un precursor de la fibrina. Esto que yo te mostraba acá. Lo que pasa es que no me voy a detener en toda la parte molecular, pero vos sabés que está formada por estas cadenas polipeptídicas que se van liberando fibrinopéptidos, el fibrinopéptido A, el fibrinopéptido B, y a partir de la acción de la trombina se va a formar a partir del fibrinógeno la fibrina. ¿Sí? Inicialmente una fibrina soluble, que después se estabiliza mediante uniones covalentes para formar la fibrina polimerizada. ¿Bien? Bien, gracias. Profe, ¿puede poner el power anterior? ¿Este? El anterior. ¿Este? Sí, ese. Ahora igual Gracias. volvemos a ver protrombina, trombina, fibrinógeno y fibrina. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Entonces, fíjense que en la hemostasia secundaria dijimos que de manera
de manera esquemática para el estudio lo dividíamos en una hemostasia primaria y una secundaria, y a su vez la secundaria la dividíamos en una vía extrínseca y una vía intrínseca, y que esa vía extrínseca dependía de factores que eran externos, por eso extrínseco a la sangre, ¿sí? ¿Cuál es ese factor extrínseco que participa en el inicio de la coagulación? Es el factor tisular, que lo van a encontrar como factor tisular o factor 3 activado, ¿sí? Este factor tisular lo que hace es activar una vía explosiva rápida, ¿bien? Que me va a activar al factor 7. O sea, a partir del factor tisular se activa el factor 7, ¿sí? Siempre que tiene la A es porque el factor está activado, ¿bien? Y este factor 7 activado, utilizando el calcio como cofactor, me va a activar al factor 10, ¿sí? Profe, te hago una consulta. Sí. Una vez que se activa el factor 10, de esa forma tenemos la activación de la protrombina, de protrombina, ¿verdad? Claro, ahora yo les voy a mostrar qué es lo que se formó acá. Fíjense que yo tengo un factor que es el factor tisular, ¿sí? A partir de la activación de este sistema, voy a formar un complejo que se llama complejo activador de la protrombina o protrombinasa, ¿sí? Pero ¿de qué manera se formó este sistema de activación de la protrombina? Por esta vía. A través de una tenasa, ¿sí? O diezasa de la vía extrínseca. ¿Cómo se forma esa tenasa de la vía extrínseca? Fíjense, que va a estar formado por el factor 7 activado, ¿sí? Por el factor, o sea, el factor 7 actúa como enzima, ¿sí? El factor 10 actúa como sustrato y el factor tisular actúa como cofactor. Bien, entonces, ¿cómo está formada la tenasa de la vía extrínseca? Fíjense, factor 7, factor tisular, ¿sí? Y el factor 10 es el sustrato. ¿Bien? Consulta, profe, a la hora de, en el caso de que se pregunte en el parcial o algo esto de las tenasas, ¿hay que agregarle el calcio? Porque nos ha pasado con inconsistencias de que algunos profes te pedían que pongas el calcio, otros que En no importaba realidad si lo el ponías o calcio no estaba siempre está, bien. el calcio siempre participa como cofactor, o sea que lo tendrías que poner, pero si no lo pones no es tan fundamental. Ah, bien, Pero perfecto, debería gracias. estar el calcio, ¿sí? Entonces, el complejo tenaza extrínseco está formado por el factor 7, ¿sí? Como yo les decía, como enzima, ¿bien? El factor 10 es el sustrato, es donde actúa esta enzima proteolítica, ¿bien? Y tiene al factor tisular como cofactor, sumado a fosfolípidos y iones calcio, ¿bien? Esto, pregunta de examen, es la tenasa de la vía extrínseca, ¿sí? Profe, entonces serían esos tres, el factor tisular, el 7 y el 10. Exacto, vos tenés, como les decía, el factor 7 activado es la enzima, el factor tisular es el cofactor, y el sustrato donde actúa la enzima con el cofactor es el factor 10, ¿sí? Que después van a ver que este factor 10 activado converge con la vía común, que se va a activar también por la vía intrínseca. Este factor 10 activado junto con el calcio y el factor 5 activado forma este complejo, que es el complejo protrombinasa o activador de la protrombina. ¿Bien? Profe, disculpe, una consulta. Sí. Yo respondí esa pregunta en un examen y no puse el calcio y me lo tomaron como que estaba mal respondido. Puse el factor Es que tisular, en realidad el factor calcio 7 siempre activado. está, ¿sí? El calcio, o sea, el complejo es enzima, cofactor, sustrato, y dentro de los cofactores indispensables son los fosfolípidos aniónicos y los iones calcio. Sí, fíjense que el calcio siempre está. Me parece muy extremo no darla por válida, a lo mejor habría algo más en la respuesta. Pero siempre acuérdense que el calcio es un cofactor, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está formado el complejo de la tenasa extrínseca. Factor tisular,
el factor 7 activado y el sustrato es el factor 10 que se va a activar. ¿Bien? Bien, profe, solo una consulta. Sí. Yo veo acá que tiene el factor tisular, el factor 7 activado, para formar este complejo activador de protrombina, pero no comprendí muy bien de dónde está el factor 5. El factor 5 viene después, es un cofactor que se activa para formar el complejo protrombinasa. Gracias. No, de nada. Esto es como empieza la vía extrínseca, que como les dije, es una vía rápida, explosiva, que es una vía extrínseca, en la que hay exposición de componentes ajenos a la sangre. En este caso es el factor tisular, ¿sí? Después tenemos la denominada vía intrínseca o vía de contacto, que es una vía más lenta, ¿sí? En la que también se tiene que formar una tenaza, pero en este caso se llama tenaza de la vía intrínseca. A partir del factor plaquetario 3 se va a activar el factor 12, ¿bien? Ese factor 12 activado, que también puede ser activado por vía de las calicreínas, de las precalicreínas o del cininógeno de alto peso molecular, o sea, no solo por el factor plaquetario 3, se va a activar el factor 11, ¿bien? O sea, pasa de factor 11 a factor 11 activado. Este factor 11, utilizando el calcio como cofactor, me va a activar al factor 9, y este factor 9 activado, utilizando como cofactor el calcio, me va a activar al factor 10. Y fíjense que acá de vuelta se formó una tenaza, ¿sí? O una diezasa de activación, que es la tenaza de la vía intrínseca, ¿sí? ¿Que cómo está formado? Está constituido por el factor 9 activado, que actúa como enzima, el factor 10, que es el sustrato, ¿bien? Y tengo al factor 8 activado como cofactor junto con los fosfolípidos aniónicos y el calcio, ¿sí? Se pregunta de examen cómo se forma la tenaza de la vía intrínseca, factor 9 activado como enzima, factor 10 como sustrato y el factor 8 activado junto con el calcio y los fosfolípidos para la formación de este complejo de activación. ¿Bien? Este factor 10 que se forma tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca, fíjense acá tienen la gráfica de cómo está formado el complejo de la tenaza intrínseca. Factor 8 activado, factor 9 activado, el calcio, sí, actúan sobre el factor 10. Tanto el factor activado generado por la vía extrínseca como por la vía intrínseca son fundamentales para ¿qué? Para la formación de la trombina, ¿sí? A partir de la protrombina se forma la trombina. Y esto está mediado por un complejo activador de la protrombina o protrombinasa. ¿Que cómo va a estar formado? Por el factor 10 activado, por el factor 5 activado y por el calcio que actúa como cofactor, ¿sí? Profe, Entonces, en ese caso, perdón, sí, decime. en ese caso el factor 8 activado, ¿actúa de la misma forma que el calcio o entendí mal? El factor 8 activado es un cofactor. Gracias. No, de nada. Después van a ver que el factor 8 es el que se ve alterado en el caso de la hemofilia, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez que se formó, tanto sea por la vía intrínseca como por la vía extrínseca, se formó el complejo protrombinasa. Lo que voy a hacer es catalizar a través de la vía común, bien, acá empieza la vía común, voy a convertir la protrombina en trombina, y esta trombina va a catalizar la conversión del fibrinógeno en fibrina. Que se acuerdan, inicialmente la fibrina era en forma de monómeros, que después se unía para formar una fibrina soluble o una fibrina S, y catalizado por el factor 13 como cofactor y el calcio, formaba los polímeros de fibrina. ¿Bien? Esta es la denominada cascada de la coagulación. Y fíjense que la trombina tiene un importante factor comportamiento autocatalítico. ¿Por qué? Porque activa mayor factor 13 para estabilizar a la fibrina, porque además activa al factor 5, ¿sí? Para que actúe como cofactor del complejo protrombinasa, porque activa al factor 8. Acuérdense que la trombina ya empieza a formarse en la etapa de la hemostasia primaria, ¿sí? Por eso estos cofactores se van activando ya en paralelo con la hemostasia primaria.
se activa el factor 8 para formar mayor cantidad de tenazas de la vía intrínseca y activa el factor 9 para la formación también de esta tenaza. ¿Bien? Entonces, fíjense que existe un mecanismo de retroalimentación del coágulo gracias a la trombina. Tengo tanto el complejo de la tenaza, ¿qué complejo era? ¿Se acuerdan? Factor 9 activado junto con el factor 8 y el calcio, usando al factor 10 como sustrato. ¿Qué tenaza es? La intrínseca. Intrínseco. Perfecto, tengo la tenaza de la vía intrínseca, ¿sí? Y por otro lado tengo acá el factor tisular junto con el factor 7 activado y el calcio que activan el factor 10, esta es la tenaza de la vía extrínseca, se va a formar a partir del complejo protrombinasa, que se formó factor 10 activado junto con el factor 5, cataliza la conversión de la protrombina en trombina. ¿Bien? Y esto me genera una amplificación explosiva de la producción de trombina. ¿Por qué? Porque la trombina lo que hace es activar más protrombina y más factores. Factor 8, factor 9, factor 10, factor 11 y factor 12. ¿Bien? Entonces esto es un mecanismo de retroalimentación del coágulo para la formación de mayor cantidad de trombina, que en definitiva lo que quiere formar es fibrina. ¿Bien? Es como Tanto si la fuera un vía mecanismo... extrínseca como intrínseca. Ay, perdón. Lo que pasa es que la vía extrínseca, su capacidad de respuesta es limitada. Van a ver que es una respuesta rápida, pero de escasa cantidad, de escasa importancia. Y enseguida ya se empieza a activar la vía intrínseca, ¿sí? Que es la que tiene este efecto de amplificación para la producción de trombina. Entonces, fíjense que tenemos la formación del complejo protrombinasa o activador de la protrombina, ¿sí? Que convergen en la vía común para la conversión de la trombina, ¿sí? Para que catalice la conversión del fibrinógeno en fibrina. Esto esquemáticamente se sigue estudiando así, porque como les dije al principio, es importante para evaluar las pruebas de laboratorio. ¿Bien? La hemostasia primaria, ¿cómo la evaluábamos? El tiempo de sangría. Tiempo de sangría, perfecto. Ahora, si yo quiero evaluar la indemnidad de la vía extrínseca, lo que evalúo es el TP, o el tiempo de protrombina, ¿bien? Que normalmente dura entre 10 y 14 segundos, ¿sí? Lo que se utiliza para evaluar la anticoagulación en los pacientes que utilizan anticoagulantes vitamina K dependientes es el RIN, que es un rango internacional normatizado que después se los comento, ¿sí? Pero en definitiva es el tiempo de protrombina. Tengo una Profe, una pregunta. pregunta. Sí. Perdón. Bueno, Sí, tengo en una... un examen habían puesto que había un paciente, bueno, era un caso clínico que se sospechaba que tenía trombosis y nada, y decía qué tipo de estudio le podríamos hacer. En este caso, ponemos TP sanguíneo, que sería el tiempo No, de fíjate, vos acá lo que querés evaluar, cuando vos evaluás con las pruebas de hemostasia, es un paciente que tiene alterada la coagulación y que por lo tanto está sangrando. Yo no uso ninguna de estas pruebas para evaluar trombosis. Eso lo van a ver, yo se los menciono igual al final. Cuando vos tenés un paciente que tiene la formación de un trombo, o sea, vos ya tenés la constancia de que al paciente se le formó de manera inadecuada un trombo, yo lo que voy a evaluar es la indemnidad, o sea, voy a buscar evidencia de ese trombo que se formó. ¿Cuál es la evidencia? Que hay activación del sistema fibrinolítico, ¿sí? Y cuando hay degradación de la fibrina, lo que voy a detectar en sangre periférica es el dímero D, estos polímeros de fibrina que se están rompiendo. Entonces, lo que se usa como prueba de laboratorio para la detección de trombosis es el dímero D. consultaba yo tengo porque una... justo me sonó y a mí me habían corregido y me habían puesto que está mal lo que puse y me habían puesto TP sanguíneo en rojo, como que era la prueba que tenía que hacerle a una persona que tenía problemas con la coagulación y tenía trombosis. Nada que ver entonces. No, o sea, si el paciente tiene sangrado, yo lo que voy a ver es prolongado o el TP o el tiempo parcial de tromboplastina activada, o voy a ver alterado el tiempo de sangría según esté alterada la hemostasia primaria y secundaria, vía extrínseca o intrínseca. Ahora, si el paciente yo sospecho que tiene un trombo, lo que pido es un dosaje de dímero D,
porque es un estudio que tiene alto valor predictivo positivo. ¿Qué significa eso? Que si el estudio es positivo, el paciente tiene un trombo. Ahora, si es negativo, me lo descarta. ¿Sí? Entonces, si yo sospecho que hay formación de un trombo, tengo que ver que hay productos de degradación de la fibrina, y eso es mediante el dímero D. Eso lo van a ver mejor en la clase que viene cuando vean fibrinolisis. ¿Sí? Pero yo en realidad, cuando quiero operar a un paciente, ¿qué le pido? Dímero D, no, le voy a pedir las pruebas de coagulación para ver si su sistema hemostático está indemne y lo puedo operar y no voy a tener riesgo de sangrado. ¿Sí? Entonces yo le pido un tiempo parcial de tromboplastina activada para evaluar la vía intrínseca, ¿bien? Y un TP para evaluar la vía extrínseca. ¿Sí? Y como yo les había dicho, dentro de los factores vitamina K dependientes, ¿se acuerdan que era el factor 2, 7, 9 y 10? ¿Sí? El factor 7 participa en la vía extrínseca y era el que tenía vida media más corta. Por eso lo primero que se va a afectar en caso de deficiencia de vitamina K es el TP. ¿Sí? Profe, yo te iba a preguntar, si tengo un paciente, por ejemplo, con una hemofilia, yo le podría administrar el factor de coagulación 8 y con eso podría parar Ahora de eso tener después la lo que ver hemorragia. cuando vienen trastornos hemorrágicos. La hemofilia es un caso aparte, ¿sí? Depende del tipo de hemofilia. Tenés la hemofilia A, la hemofilia B, y lo que se afectan son el factor 8 y el factor 9, ¿sí? Eso no necesariamente le tenés que administrar el factor, eso después lo van a ver en la clase siguiente cuando vean trastornos hemorrágicos. Ahora Profe, ¿te vamos a puedo hacer tratar una de aprender la consulta? normalidad, fijar esto y seguimos avanzando, ¿sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? No me quedó claro las pruebas de la vía intrínseca. En la vía intrínseca, Sí. en la vía intrínseca vos tenés solamente el tiempo parcial de tromboplastina activado. Ahora igual después les doy otra diapo donde les explico un poquito más las pruebas de coagulación. O si quieren se las muestro ahora, esperen. Si quieren me adelante se los muestro ahora, ¿sí? Pruebas de hemostasia en el laboratorio, yo les decía, utilizamos el modelo clásico que esquematiza entre vía extrínseca, vía intrínseca y vía común para poder tratar de interpretar dónde está mi problema de la coagulación, ¿sí? La vía extrínseca evaluaba mediante el TP, bien, o tiempo de protrombina. La vía extrínseca lo que se evaluaba es a través del tiempo de tromboplastina parcial activado. Y la vía común, fundamentalmente, a través del tiempo de trombina, ¿sí? Si bien obviamente están afectadas las vías previas, la vía común también se va a ver alterada, ¿bien? Entonces, la hemostasia primaria, como les dije antes, se evaluaba con el tiempo de sangría, que normalmente es de 3 a 7 minutos. Lo que va a medir es la duración de la hemorragia provocada por una incisión superficial, que va a evaluar la función de la hemostasia primaria, es decir, plaquetas y endotelio. ¿En qué situaciones va a estar alterado? En caso de una alteración, ya sea en el número o en la calidad de las plaquetas, ¿sí? Por ejemplo, una plaquetopenia. ¿Se acuerdan el valor normal de las plaquetas en sangre? 150.000 y 300. 150.000 a De 400.000. 150.000 a 400.000. O sea, yo puedo tener el número de plaquetas normal, pero que sean plaquetas defectuosas. Por ejemplo, en la trombostenia de Glassman, ¿sí? Porque tiene una alteración en las glicoproteínas de superficie. O bien que tenga deficiencia del factor de von Willebrand, que lo que hacía era, ¿se acuerdan? Unir el colágeno subendotelial a la glicoproteína 1B para favorecer la etapa de adhesión plaquetaria. En ese caso tengo alterado el tiempo de sangría. Para la hemostasia secundaria lo que evalúo es vía extrínseca y vía intrínseca, ¿sí? El tiempo parcial de tromboplastina activada, que normalmente dura de 25 a 45 segundos, lo que hace es evaluar si hay enfermedad de von Willebrand, ¿sí? O sea, alteración del factor de von Willebrand, la hemofilia A, la hemofilia B, ¿sí? Porque tengo deficiencia del factor 8 o el factor 9, o déficit del factor 11 o factor 12, ¿sí? Que son los que van a participar en esta vía intrínseca. Mientras que el tiempo de protrombina o quick o tiempo de ring, que es lo que usan los anticoagulados, lo que evalúa fundamentalmente es la deficiencia del factor 7. ¿Sí? ¿Cuál es el valor normal de esta vía? De 10 a 14 segundos.
últimos dos Sí, es yo en sé que laboratorio, necesitamos, ¿no? No es que se hace en el eso consultorio. es una prueba de laboratorio, ya el paciente, eso lo piden habitualmente los cirujanos cuando tienen que operar o un endoscopista que tiene que hacer algún procedimiento endoscópico, o no sé, voy al odontólogo, me tienen que hacer una extracción importante de una muela, me piden un coagulograma y evalúan esto, la vía extrínseca, la vía intrínseca, habitualmente el tiempo de sangría no se mide, ¿sí? No se hace una incisión en la oreja para ver si el tiempo de sangría está incrementado. ¿Bien? Y el tiempo, Sí, gracias, profe. no, de nada, el RIN o el rango internacional normatizado es una forma de estandarizar los cambios obtenidos a través del tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque se usa, y hay que ser más preciso, en el caso de los pacientes que están bajo un tratamiento anticoagulante, ¿sí? ¿Para qué se utilizó este RIN? Para tratar de estandarizar los resultados, ¿bien? Y lo que se calcula es mediante la división entre el TP del paciente versus el TP normal elevado, ¿bien? A una potencia que es el índice internacional de sensibilidad. Esto es una cuestión técnica que lo hacen la gente de laboratorio. Yo les comento para que sepan qué es. ¿Bien? Entonces, eso es cuando vemos en términos generales. Yo ahora les voy a poner un videíto. Esperen que les quiero compartir un video. Voy a empezar a compartir acá. Salud. Lo siento. Eh, Profe, ¿se sabe en qué horario sería la otra comisión? Está publicado ya de 14 a 16 y de 19 a 20, no, perdón, de 19 a 21 los martes. Y los viernes de 8 a 10 y de 20 a 22. Gracias. De nada. Profe, una consulta, ¿va a subir el power al campus después? Sí, después lo tuvimos. Igual, a ver, estos pagos los vengo dando y capaz que son mix de años anteriores, pero todos tienen más o menos lo mismo, ¿sí? Ok, ¿Se gracias. ve ahí el video? Sí. Está en inglés, para el que no sepa inglés, no importa, les vuelvo a decir, el video es la forma dinámica de muchas de las diapos que yo les pongo, que son captura de pantalla, pero viéndolo dinámico me parece que se entiende mucho más fácil. Yo ahora, para el que sabe inglés, no hablo encima, para no pisarlo y que lo entienda, y si quieren lo vuelvo a poner y les voy hablando arriba. ¿Les parece? Sí, profe. It's the site of vessel injury. The first platelets arrive to start sealing the wound. Simultaneously, the coagulation cascade with its various coagulation factors is activated. This involves two pathways, the extrinsic and the intrinsic pathway. Extrinsic activation begins with now exposed molecules of the vessel wall, such as tissue factor, which forms a complex with factor 7. Finally leading to the activation of factor 10. This factor 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascade meet. The intrinsic pathway consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. At its end, a complex with an additional cofactor is formed. This complex now activates factor 10. Since the two pathways merge at the level of factor 10A, this factor has a pivotal role in the coagulation cascade. Further down the cascade, factor 10A, in combination with 5A, activates thrombin and induces the so-called thrombin burn. One molecule of factor 10A can catalyze the formation of 1,000 molecules of thrombin. Large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and the enhanced formation of fibrin. Fibrin then forms strands, making up the mesh that stabilizes the platelet plug in an arterial clot.
and holds together the red blood cells in a venous clot. It can be concluded that the central role of factor 10A in the coagulation cascade makes it a viable target for therapeutic intervention in pathologically altered blood coagulation. ¿Lo vieron bien ahí? ¿Se ve Sí, bien? profe, sí, bien. Sí, sí, sí. Vieron que el video es más dinámico y son todas capturas de pantalla de lo que yo lo fui poniendo en las diapositivas. Pero básicamente lo que muestra es cómo se activa por las dos vías de coagulación, extrínseca e intrínseca, ¿sí? Para formar el factor 10 activado que converge en la vía común de la coagulación, ¿sí? Y se forma estos hilitos que ven acá, que es la fibrina que estabiliza el trombo plaquetario, ¿bien? Estos videos son videos de Bayer, ¿por qué? Porque hoy por hoy hay anticoagulantes que son antifactor 10, por eso estos videos están lindos, porque hay la industria farmacéutica detrás de todos estos factores de la coagulación que hoy por hoy son objetivos de tratamiento. El rivaroxaban, el apixaban, hay montones de drogas que inhiben este factor 10. Los anticoagulantes tradicionales son los antivitamina K. No sé si alguno tiene algún abuelo o algún padre que está anticoagulado por alguna arritmia o porque haya tenido una ACV o alguna cuestión cardiovascular. Fíjense, la aspirineta, clopidogrel, ticagrelor, son todas drogas que actúan sobre la hemostasia primaria inhibiendo la agregación plaquetaria. Y todos los anticoagulantes pueden ser el sintroma, el acenocumarol, la warfarina, que actúan sobre los factores vitamina K dependientes, o los anticoagulantes más modernos, que son los antifactor 10, rivaroxaban, apixaban, ¿sí? Por eso son importantes que conozcan este tipo de fármacos y esta fisiología de la hemostasia, porque lo van a utilizar en la práctica diaria, hagan la especialidad que hagan, ¿sí? Entonces, eso es, si vemos el tema de digamos, el ¿Se formato puede hacer una tradicional. consulta? Sí, Este y el otro video, ¿lo va a cargar en el campus? sí, Yo después te lo porque ninguno de comparto. los dos los pude ver, se me congeló la imagen. No te preocupes que yo después se los comparto, ¿sí? Igual, a Perfecto, ver, lo gracias. buscan en Google y están también, pero de último yo te los comparto, no hay drama. Gracias. Fíjense que esto es la llamada, hablamos de cascada, puesto que yo les decía que se creía que un factor activaba al otro y actuaba como encima del anterior, por eso se hablaba de cascada de coagulación. Pero hoy por hoy se sabe que la célula tiene un papel fundamental en la coagulación, por eso se habla de teoría de la celular de la coagulación, ¿sí? Porque se sabe que las células participan en el proceso de la formación del coágulo mediante componentes celulares, ¿sí? Aportan fosfolípidos aniónicos, aportan glicoproteínas de membrana, entonces son indispensables en las reacciones catalíticas, y en esta teoría celular de la coagulación también se la divide para su estudio en tres fases. Una fase de iniciación, una fase de amplificación y una fase de propagación, que van a ver es lo mismo que vimos en la teoría de la cascada de la coagulación, pero mezclado un poquito en la explicación, ¿sí? ¿Estamos bien? Ya casi terminamos, ¿eh? Así que el tema es medio largo, medio denso. ¿Seguimos? ¿Me dan el ok o se durmieron Sí, sí, todos? sí. Listo, entonces les decía, ¿qué es la fase de iniciación? ¿Sí? Si lo piensan, la fase de iniciación está dada fundamentalmente por el factor tisular, ¿bien? Y el factor tisular lo que hace es activar al factor 7, y este factor 7, junto con el factor tisular, calcio y No estamos viendo fosfolípidos nada. aniónicos, Profe, ¿cómo? no se ve la diapositiva. ¿No se ve? Sí se ve. Como Esperen que compartiendo vuelvo a compartir. Ahí se ve, Sí, ahí sí. ¿sí? Ah, se veía chiquitito, perdón, sí. Ahora sí, gracias. Bien. Fíjense, yo les decía que la fase de iniciación se produce la injuria a exposición del tejido subendotelial, del factor tisular. Este factor tisular lo que hace es activarme al factor 7,
Y este factor 7, actuando sobre el factor 10, lo activa para formar el factor 10 activado. ¿Esto no les suena a algo? Factor tisular activado, ¿sí? A la vía extrínseca. Al complejo de la tenaza de la vía extrínseca. Entonces, la fase de iniciación, ¿sí?, hace referencia justamente a el inicio de esta etapa de coagulación, que depende justamente de la vía extrínseca, ¿bien? Y habíamos dicho que era una vía de respuesta rápida, pero que era una respuesta de poca cantidad, ¿bien? Que generaba poca trombina. Entonces, lo que se forma es el complejo de la tenaza de la vía extrínseca, ¿sí? Y a partir de esto, con el factor desactivado junto con el factor 5, lo que llega a formar era el complejo protrombinasa para que se catalice la conversión de la protrombina en trombina, ¿bien? Ahora fíjense que en esta fase de iniciación, el factor tisular y el factor 7 pueden también activar al factor 8, al factor 9, ¿sí? Y el factor 9, ¿dónde participaba? De la vía En la vía intrínseca. intrínseca. En la vía intrínseca, ¿se acuerdan que formaba parte de la tenaza de la vía intrínseca? Entonces, en esta fase hay una interacción entre la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo el factor tisular que se une al factor 7 para activarlo, ¿bien? Este factor 7 activado lo que hace es activar al factor 10, pero a su vez me puede activar al factor 9, fíjense acá, ¿sí? Este factor 10 activado que me formaba el complejo protrombinasa, pero en simultáneo me va a activar al factor 9, que el factor 9 activado se iba a fijar a la plaqueta, ¿para qué? Para activar la vía intrínseca, ¿sí? Y este factor 10 activado junto con la protrombina y el factor 5 activado me van a formar el complejo protrombinasa para la formación de trombina. ¿Bien? Entonces, en la fase de iniciación fundamentalmente está representada por la formación de la tenaza de la vía extrínseca, pero fíjense cómo ya solapadamente se va activando también el factor 9, que me va a activar a la plaqueta para la activación de la tenaza, formación de la tenaza de la vía intrínseca, ¿sí? Y se va a formar trombina, ¿bien? Entonces, en esta fase se llama de iniciación, ¿por qué? Porque las cantidades de trombina que se forman son muy pequeñas, ¿bien? Pero, ¿se acuerdan que hemos visto en la diapo donde vimos del mecanismo de retroalimentación de la trombina? La trombina es capaz de promover la activación de los factores 5 y los factores 8, ¿sí? Y estos cofactores lo que hacen es favorecer además la acción del factor 10 activado sobre la protrombina en el complejo protrombinasa y la del factor 9 en el factor 10 en el complejo de la tenaza de la vía intrínseca, ¿sí? Entonces es como un mecanismo de feedback positiva a partir de esta pequeña cantidad de trombina que se formó. Fíjense, se formó la tenaza de la vía extrínseca, me activa al factor 9, ¿bien? Y se forma trombina. Esta trombina, como les dije antes, lo que va a hacer es activarme al factor 8, me va a activar al factor 9, ¿sí? Me va a catalizar me va a permitir la unión del factor de von Willebrand al factor 8, que se acuerdan que de esta forma evitaba la degradación a través de la proteína C, ¿bien? Y de esta forma que me permite es una amplificación de la respuesta, ¿sí? Entonces, esas pequeñas cantidades de trombinas formadas en la fase de iniciación me van a activar al factor 5, ¿bien? Y al factor 8, ¿sí? El factor 8, ¿dónde participaba? En la tenaza intrínseca. En la tenaza intrínseca. ¿Y el factor 5? Lo tenés acá. En la formación del complejo protrombinasa. Entonces, fíjense, esta poquita trombina que se formó en la fase de iniciación tiene una gran respuesta amplificadora mediante la activación del factor 8, la activación del factor 5, permite la unión del factor de von Willebrand al factor 8 activado para evitar su degradación, ¿sí? Además, el factor de von Willebrand, factor 8, se une a la glicoproteína de membrana, haciendo más eficiente la activación del factor 8 por protombina, ¿sí? Entonces se cree que esta formación del factor 10 a través de esta tenaza de la vía intrínseca es 50 veces más eficiente que la que se llevó a cabo a través de la vía extrínseca. Por eso esta fase se llama fase de amplificación. Bien, fíjense que estamos hablando de lo mismo,
pero dicho de otra manera, ¿sí? O sea, las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. Y en esta fase de amplificación se activan las plaquetas por la exposición de fosfolípidos de membrana. Fíjense lo que les muestro acá. Acá tenemos a la plaqueta, ¿sí? Muestran los fosfolípidos de la membrana y además muestran, liberan sus gránulos, ¿bien? Los gránulos alfa y los gránulos densos con liberación de gran cantidad de sustancias vasoactivas, pero además lo que hacen es exponer sus glicoproteínas de membrana, bien, como la glicoproteína 2B3A que participaba en qué reacción. ¿Se acuerdan? ¿En la unión plaqueta-plaqueta? Claro, eso ya se llamaba como agregación, ¿sí? Además, expone mayor cantidad de glicoproteína 1B, que participaba en qué etapa? En la adhesión plaquetaria, mediada por el factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces es fundamental que se produce mayor activación de las plaquetas, ¿sí? Y la trombina también activa el factor 11. Por lo tanto, la trombina lo que tiene es una reacción autocatalítica amplificando la reacción que se había iniciado en la fase anterior o fase de iniciación. Bien. Y por último tenemos la fase de propagación, o sea, lo que se inició con la vía extrínseca, se propagó con la vía intrínseca, se propaga, ¿sí? Mediante la formación de gran cantidad de tenazas, ¿sí? Fundamentalmente tenazas de la vía intrínseca, y formación de complejos protrombinasas, ¿bien? ¿Para qué? Para catalizar la conversión de la protrombina en trombina, ¿sí? Y la trombina va a catalizar la conversión del fibrinógeno en fibrina. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en ausencia de factor 8? Como pasa en la hemofilia A, como preguntaba el compañero hace un ratito, o en el caso de la hemofilia B, que hay deficiencia de factor 9. La coagulación se inicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fase de iniciación depende fundamentalmente de la tenaza de la vía extrínseca, factor 7 y factor tisular. Pero en la fase de propagación, el factor 8 y el factor 9 son fundamentales, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a tener severamente alterado este paciente es la fase de amplificación y por lo tanto la hemostasia es inadecuada, ¿sí? ¿Se entendió eso? Profe, una consulta. Sí, TF sería factor tisular, ¿no? factor tisular. ¿Y PF qué sería? ¿Dónde está el PF? Factor plaquetario. Ah, gracias. No, de nada. Entonces, fíjense, como les había dicho, que la trombina tiene una gran cantidad de reacciones autocatalíticas que lo que permiten es amplificar esta reacción que se empezó con la fase de iniciación mediada por la tenaza de la vía extrínseca, ¿sí? Entonces, fíjense que la teoría celular de la coagulación en realidad se solapa o se superpone con la teoría de la cascada convencional de la coagulación. Pero si yo quisiera resumirla, yo puedo decir que la fase de iniciación depende fundamentalmente de la adherencia plaquetaria, ¿sí? Mediada por la glicoproteína 1B59, factor de von Willebrand y colágeno, con la formación de la tenaza de la vía extrínseca, ¿sí? ¿Se acuerdan? Factor tisular junto con el factor 7 activado, calcio y fosfolípidos aniónicos, para catalizar la conversión de la protrombinasa, ¿sí? O el complejo protrombinasa, que lo que hace es activar a la protrombina para la formación de trombina, ¿bien? Y además, en simultáneo, en pequeñas cantidades, empieza a activarse la tenaza de la vía intrínseca mediante la activación del factor 9. Para esta etapa de iniciación, mediada por la vía extrínseca, se forma trombina en pequeñas cantidades. Ya en la fase de amplificación, la trombina que se formó en la etapa previa lo que va a hacer es activar a las plaquetas, ¿sí? Y recuerden que la activación implicaba la exposición de sus glicoproteínas de superficie y la degranulación con la liberación de sus gránulos que tenían factor de von Willebrand, factor 5, factor 8, ADP, tromboxano. Después se van a activar también los factores 5, 8, 9 y 11, ¿bien? Y se van a activar los factores 8 y factor 5 ¿para qué? Para que se forme la tenaza de la vía intrínseca y para que se forme mayor cantidad de complejos protrombinasa. ¿Bien? Entonces se amplifica con la formación de una gran cantidad de trombina.
Y finalmente, en la fase de propagación, las plaquetas ya activadas lo que hacen es activar o formar mayor cantidad de complejo protrombinasa y tenaza de la vía intrínseca con la formación de gran cantidad de trombina para la formación de fibrina. Esta es en definitiva la teoría celular de la coagulación. Fíjense que los conceptos se superponen, ¿sí? Una Entonces, pregunta, fíjense, profe. sí, ¿Esto que recién usted puede volver para atrás una diapo? sí. Esto que usted nos explica acá tiene que ver con lo que nos decía de que la vía extrínseca es más rápida que la intrínseca y por eso forma menos trombina y la Pero otra es es una vía lenta de pero acción forma más. rápida, pero que tiene una respuesta limitada. Ujú. Entonces forma pequeñas cantidades de trombina. Fíjate que la trombina, como vimos en esta diapo, la trombina tiene la capacidad de activar un montón de factores de la coagulación para que por una reacción autocatalítica se siga formando más trombina. ¿Sí? Luego fíjate que con la fase de iniciación solamente se forma este complejo de la tenaza de la vía extrínseca mediado por factor tisular y factor 7. ¿Sí? Esto lo que me va a permitir es la formación de trombina. ¿Por qué? Porque se va a formar el complejo protrombinasa mediado por la vía extrínseca. Ahora, esa cantidad de trombina que se formó es muy poquita. Esa es la teoría convencional. Ahora, si yo considero que en la teoría de la celular de la coagulación ya se empieza por esta vía a activar también el factor 9, ya empieza a formarse tenaza de la vía intrínseca. Entonces voy a tener dos tenazas formando o activando al factor 10 para la formación del complejo protrombinasa. Entonces la cantidad de trombina que se va a formar es muchísimo mayor. Y esta trombina me permite activar al factor 10, al factor 5, al factor 8. Entonces se genera una reacción autocatalítica, ¿sí? Fíjate, me activo al factor 8, me activo al factor 5, me activa más factor 10 y me activa más trombina. ¿Sí? Entonces fíjense, tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca, converjo en la vía común con la formación del complejo protrombinasa para que se catalice la conversión de la protrombina en trombina, ¿sí? Y la trombina lo que hace es degradar al fibrinógeno en fibrina. Estos son los monómeros de fibrina, que después van a formar dímeros o fibrina S soluble, que se polimerizaba en la fase 3 de la síntesis de la fibrina, en la fase de polimerización donde se forma esta cadena estable de fibrina que estabiliza el coágulo. ¿Bien? ¿Y quién permitía esta polimerización de la fibrina? El factor 13 activado. Bien, entonces el depósito de fibrina actúa estabilizando y sirviendo de anclaje a las plaquetas que ya estaban agregadas. Bien, y yendo a clase 1 de generalidades de sangre, yo tengo el coágulo, donde se formó fibrina, glóbulos rojos, plaquetas, plasma. El líquido que sale, digamos, que se exprime, ¿cómo se denomina? Si se consumió la fibrina, los glóbulos Suero. rojos. Exacto, ¿sí? Ese es el suero, ¿bien? ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la clase 1. Entonces, fíjense que todo esto lo que hace es activar el sistema de coagulación, pero como yo les dije, siempre tenemos un sistema contrarregulador. En el caso de la hemostasia primaria, los principales factores anticoagulantes que están en condiciones normales son el óxido nítrico y las prostaciclinas, ¿bien? ¿Y quiénes se van a oponer o factores anticoagulantes en condiciones normales? Tenemos el inhibidor del factor tisular, la antitrombina, la trombomodulina, la proteína C y la proteína S, que se acuerdan habíamos dicho que la proteína C y la proteína S eran factores anticoagulantes naturales vitamina K dependientes, ¿sí? Entonces, la proteína C, que la ven acá, es una glucoproteína de tipo serpina de síntesis hepática que, como les dije, pertenece a las proteínas vitamina K dependientes, ¿bien? O sea, que sea vitamina K dependiente significa que necesita ser carboxilada para ser activa, ¿bien? Y esta proteína C regula el proceso de coagulación al neutralizar la actividad procoagulante de los factores
5 y de los factores 8 activados en presencia de proteína S que actúa como un cofactor, ¿sí? Por lo tanto, esta proteína C es el principal regulador del proceso de la coagulación. Entonces, no solo tiene un papel importante en la función del proceso de la coagulación, sino que también favorece la fibrinolisis por inhibición del activador del plasminógeno 1 y del activador tisular del plasminógeno, que eso lo van a ver la próxima clase. Pero acuérdense que habíamos dicho que el factor de von Willebrand tenía un importante papel en la protección del factor 8 contra la degradación por parte de la proteína C, ¿sí? Y esta es la explicación del mecanismo de acción. Entonces, fíjense que no solo tenemos sustancias procoagulantes, sino anticoagulantes naturales, como son la heparina, ¿sí? Como es la proteína S, como es la trombomodulina, la antitrombina 3. Todo eso lo van a ver en la próxima clase cuando vean el sistema fibrinolítico. ¿Bien? ¿Cuál es la finalidad del sistema fibrinolítico? Todo este proceso que vimos para la formación de fibrina, bueno, lo que hace es degradar esa fibrina y el producto de degradación de la fibrina es el dímero D. Esta es la prueba de laboratorio que medimos cuando queremos evaluar si hay formación de coágulos dentro del organismo, ¿sí? Eso que me había preguntado una compañera hace un ratito. Entonces, acuérdense que la hemostasia dividimos como el equilibrio para mantener la sangre en estado líquido en el intravascular y para que se forme el coágulo en caso de una lesión, una injuria, pero obviamente ese trombo no puede ser formado de manera inadecuada o sin un freno que está mediado por el sistema fibrinolítico, ¿sí? Fíjense, hemostasia primaria lo medíamos mediante el tiempo de sangría, la hemostasia secundaria, teníamos la vía extrínseca, ¿se acuerdan cómo se evaluaba? ¿Por sangría? El tiempo de sangría es la Ah, no, esa hemostasia es la primaria, hemostasia primaria. pero la hemostasia secundaria, la extrínseca, ¿qué era lo que la evaluaba? El TP, ¿se acuerdan? Sí, el tiempo de protrombina. Tiempo protrombina. Y la vía intrínseca, el tiempo parcial de tromboplastino activado, ¿sí? Y la degradación del coágulo mediante el dosaje del dímero D, ¿sí? Que tiene que ser en condiciones normales menor a 500 nanogramos de decilitro. Cuando eso está incrementado, me está dando la pauta de que hay formación de algún trombo dentro del organismo. ¿Bien? Acuérdense, esta diapo les resume todo, chicos. Si aprenden esto, tienen todo. Después le agregan los componentes. Pero traten fundamentalmente de ordenarse en este esquema de acción de la hemostasia, ¿sí? Un sistema hemostático, un sistema fibrinolítico, una hemostasia primaria y secundaria, la primaria con sus 4 etapas, la secundaria con una vía extrínseca, una vía intrínseca que convergen en una vía común, y después le agregamos esta teoría de la coagulación que lo que hace es explicar lo mismo mezclando algún que otro componente, ¿bien? Acordándose las 3 fases de iniciación, amplificación y propagación. Las pruebas de laboratorio que ya las mencionamos antes, y fíjense, los anticoagulantes orales, y por eso la importancia de conocer todo esto, son los que la heparina de bajo peso molecular, los que actúan directamente sobre el factor 10, por ejemplo Fundaparinux, ¿sí? Que pueden ser inyectables, o los que se administran por vía oral, como el apixaban, el rivaroxaban, otros que inhiben directamente a la trombina, como el dabigatran, o los antagonistas de la vitamina K, como es el acenocumarol, ¿sí? Fíjense que todos estos componentes que hablamos de la hemostasia secundaria son objetivos terapéuticos en la práctica diaria. Lo mismo, ¿sí? que los objetivos terapéuticos en la hemostasia primaria cuando hablamos de antiagregantes plaquetarios. ¿Bien? Listo, chicos, los maté. ¿Entendió todo? Sí. Profe, me quedó una duda, no la quise Sí. molestar al No, principio. decime. Es la última. ¿Cuál era la diferencia entre agregación y secreción plaquetaria? No me quedó claro y nada más. La secreción es una vez que se activó la plaqueta y emite los pseudópodos, se activa. La activación implica justamente esto, la emisión de pseudópodos, y la secreción es que libere los gránulos alfa y los gránulos densa del citoplasma con la liberación de gran cantidad de sustancias vasoactivas y sustancias procoagulantes. El ADP, el tromboxano A2,
factor de von Willebrand. Esa es la secreción, ¿sí? La activación es cuando emite los pseudopos y la agregación es cuando se produce la unión plaqueta-plaqueta mediante la glicoproteína 2B3A. Gracias. Bien. Bueno, chicos, nos Profe, una pasamos. consulta. Profe, Sí, sí, díganme. Yo tenía una consulta que era si la vasoconstricción en general es en todo el cuerpo o si es únicamente en el sector de la Es injuria. en el sitio de la lesión para detener la hemorragia. Ah, ok. ¿Sí? Listo, Se produce gracias. una vasoconstricción es como un fenómeno local que es una respuesta miogénica del vaso y que dura unos escasos Claro, no segundos. sabía claro, no sabía si se podía hacer local o si era a todo el nivel corporal. Muchas Se genera gracias. el sitio de injuria, en ese nivel se produce la vasoconstricción. Lo mismo que vimos en las etapas de la respuesta vascular en la inflamación, bueno, lo mismo se produce en caso de una lesión. Bien, gracias. Después cuando lo lean y lo vuelvan a releer todos juntos, como que les va a cerrar el tema anterior de hemostasia primaria que les quedó como rengo al obtener la hemostasia secundaria. Pero cuando lo vuelvan a leer, lo van como a cerrar mejor el tema. ¿Sí? Profe, Sí. mi consulta sería que el sistema de anticoagulación sería el mismo que el sistema de fibrinólisis, ¿o no? Son distintos. Tenés un sistema de anticoagulación natural, después tenés además un sistema, o sea, lo que evita es la formación del coágulo, ese es el sistema de anticoagulación natural, proteína C, proteína S, antitrombina 3, heparina, eso es un sistema de anticoagulación natural. Ahora, una vez que el coágulo se formó, vos tenés que tener un sistema que lo venga a barrer, que lo venga a lavar, ese es el sistema fibrinolítico. Y ahí Dale, actúa la gracias. plasmina. Dale, muchas gracias. ¿Sí? Profe, ¿el video de fibrinólisis lo van a subir, el del año pasado? Sí, después cuando termina la semana se sube todo y ya después subo los otros videos de estos de agregación plaquetaria y cascada de coagulación. Gracias. Profe, perdón, ¿te puedo hacer una última consulta? Con respecto, en realidad con respecto a la guía de LHC, no sé si me permitía hacerte una pregunta. A ver. Es sobre uno de los casos clínicos, porque si bien ustedes subieron la bibliografía complementaria, no sé cerrar bien cuál sería lo que tiene el paciente, porque pusieron las diferencias entre hematoma y equimosis, pero no sé cuál sería, porque dice que tuvo una ACV hace 2 años y que tiene moretones en piernas y brazos, y dice que no se golpeó ni nada, entonces no sé bien qué poner, digamos. Pues es la única información que da. Estaba aquí, Sí. pero es lo único que dice. Tipo, tiene un pack year de 59, tuvo una ACV hace 2 años, pero Y nada solamente más. tiene hematomas en piel. Claro, pero ¿se dice hematoma o se dice equimosis? En Porque realidad dice que él no se golpeó. es una diferencia semántica. A ver si encuentro de años anteriores. Trastornos hemorrágicos. No, esta es la clase hablando. Tiene que ver con el tamaño de la lesión. Es lo que diferencia entre una cosa y otra. Ok. ¿Sí? Según equimosis es cuando son como pequeños puntitos, ¿sí? Perdón, esas son las petequias, pequeños puntitos, y según el tamaño se habla de hematoma o equimosis, pero eso es una diferencia más semántica, tiene que ver con el tamaño de la lesión. Claro, yo lo que encontré es que podía ser púrpura senil, pero no hay explicación de púrpura senil. En realidad lo que apunta es al tipo de sangrado que vos sospeches, si es más una alteración de la hemostasia primaria o de la hemostasia secundaria. Me parece que apunta fundamentalmente a eso. Ok, está bien. ¿Sí? Bueno. Después, cuando vean la clase siguiente van a ver los pacientes que tienen, por ejemplo, una hemofilia suelen tener hemartrosis, suelen tener grandes sangrados internos, a diferencia de un paciente que puede tener una alteración de la hemostasia primaria, ya sea porque toma aspirineta o porque tiene deficiencia del factor de von Willebrand, que el paciente tiene mayor fragilidad vascular y tiene mayor tendencia al sangrado. ¿Sí? La púrpura senil es la formación de pequeños hematomas espontáneos en gente de mayor edad porque hay una pérdida
del espesor del tejido celular subcutáneo y una mayor fragilidad del colágeno. Por eso se lo llama púrpura senil. Ah, entonces puede ser que sea eso. El paciente toma aspirina y atorvastatina Bueno, desde si el un paciente tubo. toma aspirina, el paciente lo que tiene es alterada la hemostasia primaria porque tiene inhibida la agregación plaquetaria. Ah, ok, entiendo. Entonces, por eso te decía, te tiene que dar algunos datos más. Puede ser que sea iatrogénica, porque el paciente está recibiendo algún tratamiento, alguna medicación, entonces yo sé que el hematoma que tiene el paciente es porque el paciente está tomando una medicación que se lo genera. Si no está tomando nada y el paciente tiene hematomas espontáneos, puedo sospechar si es un paciente añoso, adelgazado, que es una púrpura senil, o si es un paciente joven, puedo sospechar que a lo mejor tiene alguna deficiencia en la cantidad o en la funcionalidad de las plaquetas, o que tiene deficiencia del factor de von Willebrand. Buenísimo. Ahora Entonces, sí. interpretar todo el contexto clínico te hace sospechar. No es lo mismo que el paciente tenga una hemartrosis, un sangrado en la articulación, que tengo que sospechar. Siempre que tengo sangrados importantes, grandes, de órganos internos o articulares, tengo que sospechar que lo que está alterado es la hemostasia secundaria. Pequeños sangrados en piel, epistaxis, sangrado en gingivorragia, cuando se lavan los dientes, ahí tengo que sospechar más en la hemostasia primaria. Por eso yo les decía, sospecho en la hemostasia primaria, pienso en plaquetas y endotelio. Si tengo que sospechar en hemostasia secundaria, ya pienso en los factores de la coagulación. Según qué pruebas, TP, tiempo parcial tromboplastina activado, ahí ya sé qué vía puede estar alterada y en función de la vía, cuál es el factor deficiente. Para eso me sirve esta pesquisa por etapas de qué es lo que tiene el paciente. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí me quedó. Porque me sirve para saber qué le tengo que reponer. Claro, buenísimo. Listo. Bueno, chicos, Gracias. el viernes tienen clase con Guillermo en el horario de siempre. Vamos a usar el link de siempre vía web y ya a partir de la otra semana, cuando me confirmen las aulas virtuales, ya dejamos publicado y va a ser siempre el mismo link. Profe, ¿vas a tomar asistencia? Mira, hoy tuve problema con el sondeo, como es la última semana en la que no hay doble horario para cursar, por esta semana no lo tomo. Listo, perfecto, gracias. Profe, no se olvide, por favor, de avisar en el grupo que tienen los profesores para ver si mañana se adhieren o no a algún. Ya, mira, agarro ya mi celular y lo estoy mandando. Gracias. Que lo mandan. Chau, chicos. Hasta. Escuchen, el próximo martes no tienen seminario. Fíjense que está estipulado así en el PTD que no hay seminario para no desfasarnos con los temas del morfo y habilidades. Tienen este viernes trastornos hemorrágicos y fibrinolisis y yo los vería el martes que viene, no, el otro ya con respiratorio. Gracias, profe. Así recupero la voz de paso. Chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.